Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso gratuito del Tarot de Hoyo Zen, el juego trascendental del Zen. Vamos a estar retomando entonces las clases. Disculpen la demora entre nuestra última clase que fue de ejercicios, la clase número 8, y bueno, y la clase de ahora que vamos a volver a retomar con la teoría. Espero que todos hayan comenzado un excelente año 2025 y que bueno, que a esta altura del año que se nos está pasando bastante rápido, así continúe. Bueno, sin darle mucha más vuelta, vamos a retomar entonces en base al último arcano que habíamos dado, que fue el arcano número 12. ¿Tá? Ahora vamos a tomar entonces en el arcano mayor número 13. Vamos a volver a mostrar las diapositivas comparativas que estábamos realizando entre nuestro tarot, los tarot más tradicionales, el tarot de Rider y el tarot de Marsella, donde nosotros estábamos haciendo una comparación con el tarot de Osho Zen, viendo ahí puntos en común y también obviamente claras diferencias. Bueno, es así que vamos a hablar de algunas leves características, leves, de pocas, de lo que sería nuestro tarot de Marsella y nuestro tarot de Rider Waite Smith. El de Marsella, que es la primera imagen que encuentran ahí en la izquierda, la del medio Rider y obviamente la tercera sería la carta de Tarot Hoyo Zen. En el Marsella, por lo menos en la versión de Jodorowsky Camoa, no tiene nombre, el arcano no presenta nombre la carta, por lo tanto es el famoso arcano sin nombre. En el Rider se llama la muerte y en el Tarot Hoyo Zen el arcano número 13 pasa a tener el nombre de transformación. Transformation, como lo tienen ahí en inglés. Bueno, en sí la muerte es una muerte simbólica, tanto el arcano sin nombre como la muerte en el Rider. Muerte simbólica, aunque también puede ser utilizado como un simbolismo de la muerte física, el fallecimiento, la partida física de alguien. Pero básicamente, mayoritariamente se termina utilizando como una muerte simbólica, lo que implicaría el final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, cambios, transformación, transmutación. Se termina un ciclo para comenzar uno nuevo donde ese nuevo comienzo ya no va a tener las mismas características de la etapa previa que se venía viviendo. ¿Tá? Hay un cambio rotundo, hay un antes y un después. También nos puede hablar de aspectos más internos, donde lo que yo estoy transformando o transmutando serían mis egos, mato sombras, demonios internos, aspectos negativos de la persona para evolucionar, para seguir adelante, para seguir evolucionando en la vida, evolucionando en sus procesos internos, en su camino espiritual, para continuar hacia futuro, para mirar hacia adelante, para que las cosas nuevas que la persona desea en su vida pueden llegar. Es una limpieza que se hace en la vida para que justamente se genere el vacío que permita que esas cosas que yo deseo que se concreten y se materialicen, lo hagan realmente, puedan venir a mí y se puedan manifestar en mi vida. Tiene varios aspectos donde puede ser llevado tanto a un aspecto más superior, más espiritual, llamémosle, más interno, o aspectos más mundanos, como lo que puede implicar, no sé, la ruptura de una relación, el despido de un trabajo, la mudanza de, no sé, la casa donde viví prácticamente toda mi vida y que estuvo en los momentos más importantes de mi vida. Son cambios finales de una etapa y comienzo de una nueva realmente muy importantes que marcan, digamos, a la persona. Si la persona no es capaz de hacer esto, evidentemente pueden venir capaz otras etapas, otros sucesos más fuertes o intensos para la persona que pueden implicar em,
más dolor. En positivo, digamos que es esto que acabamos de decir, ¿no? Porque si la carta está invertida, cualquiera de ellas, no hablamos de un cambio y una fluidez para empezar un nuevo ciclo, terminar una etapa y comenzar un nuevo ciclo, sino que quizá la persona tiene una resistencia a hacer estos cambios, capaz que la persona tiene estos cambios no se están dando, por lo tanto no hay ninguna etapa que termine y no va a haber ninguna nueva que comienza. Hay un cierto estancamiento, la persona sigue con las mismas actitudes, las situaciones, sean positivas o negativas. Mayoritariamente vamos siempre a preguntar por situaciones conflictivas, van a perdurar lamentablemente, van a continuar de la misma manera por el momento. Podemos estar hablando de cambios que se estén dando, nos guste o no, y por lo tanto ahí sí que vamos a estar conectando con un duelo, nos va a costar el desapego, nos va a costar el soltar. ¿Tá? O sea, vamos a estar viviendo cambios de manera negativa o esos cambios no se van a estar dando. ¿Tá? Básicamente de manera resumida. Entonces, cuando vamos a observar lo que sería la carta de el tarot de Osho, lo que vemos aquí es que, bueno, se llama la transformación, que en sí el nombre que estaría adoptando la carta me parece que forma parte de los conceptos o los significados que también están dentro de estos mazos más tradicionales anteriormente mencionados y que incluso también en otros mazos de tarot más contemporáneos, más actuales, que tienen otras figuras, que cambian el diseño, etcétera. Creo yo que la gran mayoría tienen común este significado de la transformación y de los cambios. En este caso lo que estamos viendo acá es como un ser, llamémosle trascendido, un ser que tiene 6 brazos y que en cada uno de ellos posee un elemento distinto que obviamente tiene un simbolismo. Este ser parecería estar como flotando en el universo o en el éter o en el akashas, en lo que parecerían ser una serie de llamas violetas, en lo que parecería ser una especie de loto, en una posición, digamos, muy meditativa. Este sujeto que parecería ser como una especie de maestro ascendido, ¿no? Parecería tener como grandes cualidades espirituales, se encuentra quizá bastante evolucionado, ha trascendido eh, etapas, ha cortado con muchos aspectos egoicos y se ha transformado justamente, ha evolucionado espiritualmente, llamémosle. De su cabeza emanan una serie de llamas de las cuales sale como un ave fénix, que es el ave de la transformación, el cual resurge de las cenizas. Cenizas que capaz que nos conectan en parte con aspectos que mencionamos de las cartas anteriores, ¿no? Las cenizas implican la muerte, algo se termina, pero ese ave está resurgiendo de las cenizas, ¿tá? Algo se termina, pero algo nuevo comienza. Esta es una carta que en cierta medida nos está indicando ya desde ese simbolismo, desde esta ave fénix que está dibujada en la parte superior, de que capaz que aquellos cambios que yo los veo como algo que termina, algo que yo lo estoy viviendo como doloroso, me estoy quejando profundamente por eso que ha terminado en mi vida, que ha culminado, que ha finalizado y que quizá no se ha dado de la manera como yo quería, en realidad me va a traer grandes éxitos, me va a traer un mejor camino por el cual continuar, voy a resurgir mejorado, evolucionado de esa situación. Debo tomar conciencia de que estoy por el buen camino y que esa etapa que estoy viviendo es necesaria para poder tener más conocimiento, más conciencia, para poder llegar a la versión que yo quiero llegar de mí mismo. Em, Nosotros lo que vemos en la parte inferior, vemos como la cara está dibujado como si fuera con colores un tanto claros, ¿no? Aparecería como el rostro, si la ponemos de costado a la carta, quizá podemos ver que es un rostro de perfil de una persona que aparecería como con los ojos cerrados, ¿no? Como si
Esto es lo que estuviera manifestando una persona que posiblemente está logrando a través de la meditación, que está logrando en procesos a través de su trabajo en el astral, a través de los sueños, etcétera, pero que esto lo está logrando desde un cambio interno, ¿tá? Porque justamente es lo que nos daría el simbolismo de esta persona que tiene eh, ese pequeño rostro de perfil, que tiene los ojos cerrados y que nos estaría diciendo que esta persona está conectando con aspectos que no son visibles a los ojos, ¿tá? Que son procesos que están ocurriendo a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel álmico, llamémosle, ¿tá? En los cuerpos sutiles del ser humano. El personaje que yace sobre esta flor en el universo, en el Akashas, sostiene en sus manos varios símbolos de transformación. La espada que corta las ilusiones, que es la que podemos ver por aquí, que digamos podría ser como la guadaña de nuestro arcano sin nombre en Marsella, es lo que corta, lo que pasa de una etapa a otra, lo que le da fin a una etapa pero le da nuevo comienzo a la otra. Corta todo aquello que no debe continuar, pero da pie a que algo nuevo llegue a mi vida. La serpiente que se rejuvenece a sí misma al mudar la piel. La serpiente de por sí, al ser animales que cambian de piel, están muy asociados al cambio y a la transformación. Sin ese cambio es imposible que todo lo que yo desee nuevo ocurra. Sin la muerte es imposible crecer, sin la muerte es imposible disfrutar de los momentos lindos de la vida también. Es imposible que todo lo que yo deseo y lo que me propongo en la vida, nuevas metas y objetivos se den. En una mano también sostiene como una cadena rota, lo que sería la cadena de las limitaciones, que ya ha sido cortada, que ya se rompió. En otra mano sostiene el yin yang, que representa la luz y la oscuridad, el bien y el mal, representa el equilibrio de la dualidad, ¿tá? Dos energías opuestas pero complementarias. En este caso la carta nos viene a representar que hemos trascendido esas dualidades, que hemos llegado a unificar a un punto medio. Una de las manos descansa como sobre sus piernas, tiene la palma abierta justamente, em, donde sería un simbolismo el colocar las palmas hacia arriba, hacia el cielo, podríamos decir, es significado de receptividad, de recibir. Estoy listo para recibir, merezco recibir todo aquello que el universo me quiera otorgar. También en una tenemos una flor de loto, la flor que surge a veces del agua estancada, una flor hermosa que surge de agua sucia, de la suciedad, de las sombras. Acá vimos nuevamente que lo positivo es el trabajo con la sombra, el enfrentar la sombra y hacer un trabajo de transformación, de aceptación, de tomar conciencia para luego poder cambiarlo. Por otro lado, una de las manos también estaría señalando la altura de la boca de esta cara de perfil que vemos en la parte inferior. Esa postura de la mano al señalar la boca del rostro, eh, lo que nos dice es el simbolismo de guardar silencio, ¿tá? De callar, de no hablar. El simbolismo del silencio que se da mientras descansamos, porque decíamos que el sujeto tiene los ojos cerrados, meditando, visualizando o posiblemente durmiendo. Pero no vemos que tenga la boca abierta o que esté quizá gesticulando de tal manera bueno, que veamos a través de la imagen que quisiera transmitir alguna palabra. Entonces es como que este proceso se da a través del silencio, ¿no? En el silencio del contacto con nuestro interior, de un proceso de introspección. Es tomar contacto conmigo mismo, tomar contacto hacia mis adentros. Como el nombre que se le otorga al mazo, eh, Tarot Yosen, se basa justamente en la filosofía del Zen,
Bueno, justamente esto se basa en la metamorfosis, en la transformación, en aplicar esto desde nuestros procesos internos. Justamente la carta nos dice que esto debe lograrse desde el silencio llevado al no cuestionamiento. Muchas veces nuestra mente racional, nuestra mente lógica, nos pide encontrar razones y explicación de absolutamente todo. Y si no las tenemos, eso nos genera muchas veces otro tipo de conflictos, ¿no? Como ansiedad o incluso otros conflictos emocionales. Lo que nos dice es que justamente debemos el fluir, el dejar pasar estos cuestionamientos, que en realidad es en el silencio del fluir con la vida, del despojarnos de pensamientos, creencias, los límites que nos colocamos en lo que respecta a nuestra realidad y a nuestra existencia. Debemos despojarnos de toda creencia, de toda duda, de toda razón. El hecho de a veces tiene que ver un poco con la ley de atracción, ¿no? Esto de marcarse una meta y un objetivo, pero no cuestionarme el cómo voy a llegar ahí. Esa parte se la dejo al universo. ¿Tá? Un poco eso es lo que nos transmite la carta. Debo de saber qué metas quiero y a dónde quiero llegar, pero no tengo por qué saber cómo voy a llegar ahí. Simplemente debo de liberar y soltar esa meta al universo que el propio universo va a otorgar. En el silencio de mi mente es que las cosas se van a manifestar cuando menos yo las espere. En el momento en que menos lo considere es donde se van a estar abriendo esas puertas que quizá por mucho tiempo estuvieron cerradas. Eso es lo que nos transmite también la carta. Se van a dar procesos de transformación cuando yo logre hacer cambios, cuando yo logre liberar mi mente, liberar mi corazón. No es un proceso que se dé desde la razón y la lógica y desde lo mental, sino que se va a dar desde la conexión con el corazón, con las emociones, con el yo profundo. Todo eso vamos a estar viendo en esta carta entonces en su aspecto positivo. Recordemos que en realidad podríamos decir que por el manual, estas cartas solo se estarían tirando al derecho, no se podrían estar tirando invertidas. Lo que nosotros vamos a estar haciendo es haciendo ambas cosas, ¿tá? Aplicando lo que tradicionalmente se aplica también al tarot, a mazos como los que mencionamos anteriormente, y vamos a estar tirando las cartas tanto al derecho como invertidas, para poder justamente con este mazo, que a pesar de que es bastante trascendental, que es bastante espiritual, eh, bastante aplicable a lo que sería un enfoque más evolutivo o terapéutico del tarot, nosotros también podamos utilizarlo con una finalidad más predictiva, ¿tá? Más de la futurología. Entonces, de esta manera nosotros podamos ver cuando las cartas salen negativas o no. Esta carta del derecho tiene todos estos aspectos que acabamos de mencionar en positivo. Cuando sale invertido, por lo tanto, imaginemos que la persona se encuentra con una mente caótica, con pensamientos que no está pudiendo controlar, negativos, de preocupación, de creencias limitantes, que saturan a la persona. La persona no está controlando su mente, sino que la mente la controla a ella. Sus pensamientos y emociones la controlan. A la persona no se le están dando los cambios que desea en su vida. O también se están dando cambios frente a los cuales la persona se niega a experimentarlos, pero lamentablemente no depende de ella, sino de factores externos. Y por lo tanto se da el sufrimiento emocional y quizá también a otros niveles ante las situaciones de cambios que no se dan o de cambios que se dan, pero que la persona padece, duela. Hay un gran afán al apego, una gran dificultad a desapegarse de las personas, de todo lo existente, hasta un aferro a las creencias, ciertos pensamientos, ciertos conocimientos, cierta estructura en la manera de concebir algunos paradigmas en la existencia humana.
lo que hace que no haya fluidez, que no haya transformación, que no se logren cortar con algunas cuestiones del pasado, que se quiera seguir atado al pasado, que se quieran continuar ante situaciones que ya han acabado, pero que la persona no las acepta. Y que por lo tanto eso que la persona tanto desea por el momento no lo va a obtener, ya que es necesario que se den ciertos procesos, se puedan culminar etapas para que realmente lo que uno desea llegue. No hay nada, o sea, nada de lo que dijimos antes, la persona lo ha comprendido. Ustedes también pueden optar por tirar únicamente las cartas al derecho y no utilizarlas invertidas. ¿Tá? Pueden respetar a rajatabla lo que dice el manual del tarot Yosei. Vamos a encontrar, principalmente en los arcanos menores, algunas cartas negativas que al utilizar el mazo por completo, me es más fácil identificar cuando las cartas son negativas y positivas. Principalmente cuando ya avancemos en ejercicios de tiradas de 3 cartas o de más de 3. Vamos a pasar entonces a nuestro arcano 14, la templanza o la temperanza también en el tarot de Marsella. Tienen básicamente los mismos nombres, como quien dice, en el Marsella y el Rider, y casi las mismas imágenes e ilustración representativa. Como ven, es un ángel, un ser, llamémosle no humano, humanoide, con características humanas, pero sería un ser superior. Por estas alas sería un, llamémosle un guía espiritual, un ángel, a un ser divino que en sus manos tiene como características esto de tener 2 vasijas a través de las cuales pasa agua o un líquido de una vasija a otra. En el Marsella casi le vemos la puntita de un pie, pero en el Rider tiene un pie en la tierra y el otro en el agua. De por sí da como esta característica de a nivel general de lo que sería el equilibrio, encontrar un punto medio ante una situación. Por eso templo, encuentro la temperatura media a la situación, equilibrio entre los aspectos materiales y espirituales, entre los aspectos físicos y mentales. Busco un punto medio. No me voy a los extremos de lo material o los extremos de lo espiritual, sino encuentro ese punto medio que básicamente también me lo brinda esta existencia humana en la que estamos aquí en la tierra de carne y hueso, donde soy de carne, tampoco puedo irme a conectar plenamente y únicamente con las cuestiones materiales, porque también hay un trasfondo espiritual y un trasfondo mental, cuestiones inmateriales e invisibles que debo de comprender, pero tampoco puedo irme del todo, porque mi existencia también es terrenal y es mundana. Entonces debo de encontrar un punto medio. También nos habla de un equilibrio en la comunicación, nos habla de una conexión con energías superiores, nos habla de una conexión con nuestras propias emociones, nos habla de estar protegidos espiritualmente también. Si hablamos de aspectos negativos, y bueno, hablamos de una desconexión espiritual, lamentablemente una conexión con energías negativas, el no poder encontrar puntos medios, irme a los extremos, o por ejemplo un exceso de materialismo y escepticismo, podríamos decir, eh, o también empirismo, ¿no? El comprobar, el creer únicamente en las cosas que mis sentidos, que puedo comprobar de manera empírica, a través de experimentos científicos, a través de los 5 sentidos, de lo que veo y únicamente de lo que veo o lo que experimento con mi propio cuerpo. O también irme al extremo del la conexión excesiva con cuestiones espirituales y olvidarme de que tengo un cuerpo con necesidades y olvidarme de que tengo que pasar por ciertas experiencias mundanas, llamémosle, para también evolucionar espiritualmente. Entonces me voy a los extremos, también me puedo ir a los extremos a nivel emocional,
no puedo controlar mis emociones, no tengo las herramientas, no tengo la inteligencia emocional para poder manejar correctamente mis emociones. Puedo estar enojado también con ciertas creencias con respecto a Dios o con respecto a la espiritualidad. Hay mucha energía negativa, posiblemente también si estoy estudiando, si estoy pasando por algún proceso espiritual, quizá no sea el correcto, quizá no esté teniendo los correctos guías. Al respecto del arcano 14 que tenemos en el tarot de Osho Zen, lo que vamos a encontrar entonces es que la carta ya no se llama templanza, sino que pasa a llamarse integración. En este caso, lo que vemos es como un ser. También la carta pasa a mostrar aspectos quizá no humanos, sino que bastante, llamémosle, elementos espirituales, que nos habla mucho de la dualidad, el yin y el yang, por ejemplo, que la persona aparece sosteniendo entre sus dos manos. Quizá se asimila muchísimo a lo que son estas dos copas que los ángeles están utilizando para trasegar el líquido de una a otra, estos dos recipientes. Lo que vemos acá es esa dualidad, ¿no? El punto medio que justamente decíamos que queríamos lograr, porque estamos en contacto entre lo material, entre lo visible y lo invisible. En este caso, acá lo tenemos a la dualidad, como habíamos dicho también en la carta de la transformación anterior, que aparecía también el simbolismo del yin yang. Acá lo que vemos es la dualidad presente, como vemos la dualidad en muchas cosas, la luz y la oscuridad, la energía femenina, la energía masculina, energías que aparentemente son opuestas, pero son complementarias, la creación y la destrucción, etcétera. Acá lo que estamos logrando también es integrar esa dualidad, es trascenderla, es llegar a un punto medio, entender que ambas cosas son necesarias para la existencia, por lo menos la que nosotros conocemos. Sin uno no existe el otro. Y acá es donde tenemos también, por ejemplo, el simbolismo del sol y la luna en la carta, donde del lado izquierdo, podríamos decir desde nuestra mirada, sería el lado derecho del personaje, tenemos el simbolismo del sol con como una especie de llamaradas, como si fuera el fuego del sol, como si fuera la luz, que acá lo que vemos es que estaría simbolizado también con un animal de poder, que es el águila, que el águila es un animal rapaz, es un animal con mucha fuerza, con mucha voluntad, con mucha capacidad de supervivencia, con mucha fuerza, mucha iniciativa, mucha energía de vida para enfrentarse a las distintas situaciones de la vida. Es una energía de fuego bastante intensa, que crea, pero que al mismo tiempo destruye. Y por otro lado, del lado izquierdo del personaje, nuestra derecha, si vemos la imagen, vemos el elemento de la luna. Luna, que a su vez es la energía femenina, el sol es la masculina. La luna, que no tiene brillo por sí misma, pero el brillo lo otorga gracias a la presencia del sol. Pero de por sí, el satélite, la luna, como tal, como satélite, como cuerpo en el espacio, cumple un motivo y tiene un gran poder o una gran función, digamos, sobre nuestro propio planeta. Por lo tanto, tiene una gran fuerza. Se encarga no de los aspectos de la energía de la acción y la energía proyectiva, como si se encargaba de eso el sol, ¿tá? Y la energía masculina, la energía de la acción, de proyectar, de llevar mis ideas hacia la afuera y accionar con ellas, sino que la luna es ir hacia adentro, es ir a las emociones, es trabajar todos los aspectos que habíamos mencionado en la otra carta, trabajar con mi inconsciente, trabajar con mis sombras, trabajar con lo que está oculto. El sol es lo que se muestra, la luna es lo que no se muestra y que está dentro pero que debo descubrir. Es el trabajo y la conexión con mis emociones, es lo sutil. Por eso también de ese lado se lo representa como con un cisne,
algo más sutil, algo más femenino. Y también los colores se asemejan mucho al elemento agua, sutil, profundo, ir hacia las memorias del pasado, ir hacia las memorias de nuestra mente profunda, de nuestro inconsciente. El propio personaje eh, que vemos aquí en el centro, parte de la mitad de su cara justamente está como un poco dividida, como si fuera también la propia luna que se encuentra en una fase que podríamos decir que puede ser menguante o creciente, dependiendo del hemisferio donde nos encontremos, pero también está dividido, ¿no? Un color más cálido de un lado, un color más azulado del otro, conectando con estas dos energías opuestas y complementarias, que las dos se necesitan mutuamente para poder existir. En la parte superior, en lo que parecería ser como una especie de sombrero, el personaje tiene como una especie de mandala, de una flor, donde encontramos una especie de un prisma, de bueno, de varias aristas, ¿no? Pero lo que en una imagen quizá más 2D podría parecerse un rombo, caras triangulares. Eh, bueno, justamente sería, digamos, el poder precipitar, el poder materializar, el poder hacer real estos aspectos que hemos mencionado antes, encontrar este punto medio, unificar estas dualidades. Lo que nos dice la carta es que el ser humano mayoritariamente es dual en todos sus sentidos. Nuestra propia mente está dividida entre una parte consciente e inconsciente. Somos a veces incoherentes en muchas cosas que decimos. En un momento estamos bien, pero en otro estamos mal. Nos cuesta muchísimo unificar estos aspectos. Esta carta en positivo lo que nos dice es que debemos unificar. Básicamente, predictivamente, nos podría decir que estamos logrando unir algo, que estamos logrando encontrar un punto medio, que estamos logrando unir cosas que aparentemente parecen ser opuestas. Estamos logrando entender, como nos dice el símbolo del yin y el yang, que en la luz hay un poco de oscuridad y en la oscuridad hay un poco de luz, que hay un poco de estas energías opuestas en ellas. Hay un poquito de energía de cada uno en estas energías que parecen ser tan diferentes. Entonces la misión de esta carta sería emprender un proceso para hacer esta unificación y para poder encontrar esto. Si lo dijéramos, es una carta que quizá podría implicar ir a terapia para poder hacer consciente lo inconsciente, para poder trabajar desde la luna en mis memorias profundas y llevarlas al sol, para poder transformar aquello que ya no me sirve, para poder tomar conciencia de dónde vienen y de dónde vienen mis afectaciones, poder transformarlas y poder entonces vivir una vida más congruente en todo sentido, con mi mente, con mi corazón, en el adentro y en el afuera. Abajo lo que tenemos es la serpiente que se muerde la cola, que es un simbolismo ancestral que representa justamente un poco lo que veníamos diciendo con la carta de la transformación, el arcano 13, el final de un ciclo y el comienzo de otro. La serpiente que se muerde la cola pasa a tener un simbolismo muy similar como si fuera un círculo, ¿verdad? Un anillo, ¿no? No, no tiene comienzo, no tiene fin. Es un ciclo sin fin. Nos habla de una etapa que termina, una nueva que comienza, pero nos habla de los ciclos infinitos de la vida, el respetar los ciclos, el respetar las etapas. De la serpiente nuevamente como simbolismo de transformación al perder su piel. Entonces nos habla de que debemos hacer un proceso de transformación para llegar a esta unificación, que si lo quisiéramos ver también en un aspecto bastante amplio del ser humano, realmente sería algo bastante utópico el llegar a unificarnos en todos los sentidos o nos convertiríamos prácticamente en lo que conocemos en nuestra realidad existente como maestros, ¿no? Como superhombres, como seres evolucionados. En definitiva, esta carta, en su gran aspecto, hemos de tomar estos conceptos básicos de encontrar el punto medio, de dejar las divisiones,
unificar, la unión, de unir lo que está desunido, para llevarlo a las diferentes preguntas que uno se vaya planteando más asociadas a la vida más cotidiana. ¿Tá? Y obviamente tomar estos aspectos más espirituales si es que las preguntas lo ameritan. Como aspecto negativo, básicamente lo que podemos decir es que las dualidades continúan. No puedo ver unificado. Hay una pelea interna en la persona y por lo tanto también va a haber una pelea continua externa en sus relaciones, en las diferentes áreas de su vida, en el trabajo, en la familia, etcétera. La persona va o es negro o es blanco. Hay una clasificación de las cosas de una manera muy estructurada, donde el blanco y el negro no pueden ser parte de una sola cosa, son cosas separadas. Por lo tanto, puede haber una tendencia a los alejamientos, a las rupturas, a las discusiones, a la desunión, a la falta de respeto, a la discriminación, a las peleas, a, a la clasificación de distintos grupos, de distintos bandos, básicamente como nos regimos el ser humano hoy en día, ¿verdad? Eh, Dividir por colores, dividir por países, por banderas, etcétera. Esto llevado a todos los niveles de la vida de la persona. Vemos a una persona conflictuada a nivel mental, a nivel emocional, donde mente, pensamiento y emoción no se entienden, son diferentes, no se pueden unir, donde razón y emoción no pueden unirse, donde lo espiritual y lo corporal no van de la mano, donde lo mental y lo físico tampoco van de la mano, donde encontramos grandes diferencias y gran dificultad para integrar absolutamente todo. Por lo tanto, esto se ve claramente también en grandes dificultades de relacionamiento con todo, con los seres de nuestra propia especie y con otros seres también. Vemos características muy similares entonces a los otros arcanos de los tarots más tradicionales, donde la persona no logra encontrar un punto medio, no logra encontrar un equilibrio entre elementos aparentemente opuestos, sino que se va hacia los extremos. No logra ver estos aspectos como dos caras de la misma moneda. Bueno, entonces con esta última carta vamos a ir cerrando ya la clase de hoy, así no se nos hace muy extensa. La idea en un inicio era dar 3 cartas en una clase, pero me han quedado un poquito extensas las descripciones de los últimos 2 arcanos, así que para que las clases no sean tan pesadas, vamos a dejar aquí en dar 2 arcanos en la clase de hoy, la clase número 9 hasta el arcano 14. Ya la siguiente vamos a estar retomando entonces en el arcano número 15 y vamos a continuar. En la medida también en que se nos hagan un poquito extensas, las clases pueden ir turnando entre 2 arcanos por clase o 3 si es que los tiempos ameritan. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Recuerden tomar notas, recuerden también hacer uso de las tecnologías que tenemos hoy en día, de las IAs, para poder transcribir el video, si es que tomar notas y escribir se les es muy engorroso. Tenemos un montón de tecnologías hoy en día donde copiando el link del video, una IA les transcribe absolutamente todo lo que vamos dando. Y es mucho más fácil de esta manera tomar notas. Recuerden además que en los comentarios, en la parte de la descripción del video, les queda lo que serían los minutos exactos en donde comenzamos a hablar de cada uno de los arcanos que se menciona el día de hoy, el arcano 13 y el arcano 14, en los arcanos mayores de nuestro tarot de Osho Zen en comparativa con Rider y Marsella, y que también tienen acceso tanto al grupo de WhatsApp como al Drive con los materiales teóricos que tienen sobre este mazo y
también tienen por ahí un archivo donde si no tienen las cartas, no se las han podido comprar, las tienen para que las puedan imprimir y por lo menos comenzar a hacer sus prácticas. Sin decir más, nos vemos entonces en la clase número 10. No faltes. Nos vemos ahí.